Bien, vamos a ver cuál es el proceso de sanar el trauma según el Peter Levine. Eh, Él dice que hay diferentes categorías de trauma, es decir, lo que todo el mundo entendemos por trauma, causas que pueden dividirse, digamos, en algo muy evidente y que todo el mundo entiende causa, o sea, un trauma complejo, como son, por ejemplo, pues la situación de guerra, el abuso infantil severo, tanto físico, tanto emocional o sexual también, el descuido, cuando hemos sido pequeños, pues que nos han abandonado o somos mayores, pero también nos han descuidado, nos han dejado abandonados en alguna situación grave, ha habido una traición o un abandono importante durante la infancia, ¿no? O es simplemente la experiencia de contemplar violencia, si ha sido violencia doméstica o has estado expuesto a violencia por situación de guerra, porque has visto un acto de violencia o de unas agresiones muy fuertes en la calle, en la propia violación, por supuesto, y haber tenido lesiones o enfermedades muy gordas, muy catastróficas, ¿no? Pero luego también, esto digamos es lo que todo el mundo entiende como, oh, esto es un trauma. Pero luego hay traumas menores, menos evidentes en la vida cotidiana, en la vida incluso de adultos. No me estoy refiriendo ya en los traumas del desarrollo. Por ejemplo, accidentes automovilísticos menores, sobre todo estos que tenemos el latigazo cervical, ¿vale? Incluso en pequeñas colisiones, pues puedes quedar fuertemente impactado, ¿vale? También los procedimientos médicos que pueden ser y dentales, que pueden ser invasivos, particularmente, por ejemplo, cuando hay niños anestesiados o que tienen que ser sujetados, eso les traumatiza mucho. Por algún motivo, la utilización de anestesia aumenta mucho la probabilidad de trauma. En cambio, para los adultos, hay muchos procedimientos médicos que son invasivos, como los exámenes pélvicos famosos o otros que pueden ser pues, muy invasivos, ¿no? Aunque sabemos que son necesarios, que son útiles, pero es una forma de invadir tus fronteras, tu intimidad y tu cuerpo, ¿no? En una cosa que no es precisamente agradable. Por ejemplo, caídas u otras lesiones de las llamadas menores. Por ejemplo, cuando hay personas mayores, o sea, cuando son niños o cuando son personas mayores, ¿no? Un niño que se cae de la bici, de repente le puede quedar un trauma. Sí, son pequeños traumas, pero son pequeños golpes en la vida, pequeños dolores, ¿no? Y luego desastres naturales, no sé, los terremotos, los huracanes, bueno, pues esto es algo que yo creo que también puede la gente entender que es traumatizante. Hay muchas enfermedades, sobre todo cuando sufres dolor crónico o fiebre muy alta, ¿vale? O con un envenenamiento accidental. Son tres tipos de enfermedades o tres tipos de padecimientos que generan trauma. El hecho de la soledad, el hecho de quedarse solo cuando yo no quiero quedarme solo, ya seas una persona adulta, ya seas un anciano, los ancianos particularmente, los niños pequeños lo sufren de una manera mucho más sensible. Cuando nos exponemos a temperaturas extremas, tanto sea calor extremo o frío extremo, y lógicamente siempre hablamos también de los más sensibles, los niños y los bebés. Cuando sufrimos, por ejemplo, ruidos repentinos muy altos, sobre todo en niños y bebés, otra vez, y luego cuando ha habido partos con mucha tensión sobre todo para la madre y para el niño. Pero bueno, hoy en día, por ejemplo, muchos actos de cirugía o de medicina están son muy traumáticos. O sea, hay muchos nacimientos que están muy medicalizados, muy instrumentalizados, muy que entra y va y viene gente, muy que de repente hay mucha gente alrededor, a veces la familia agobia demasiado, etcétera. O sea, hay situaciones que se pueden vivir eh, con mucho trauma. O simplemente el hecho de, bueno, pues hay mujeres que tienen un umbral del dolor pues muy bajo y enseguida automáticamente para ellas es muy traumático un nacimiento, ¿vale? Entonces, bueno, en realidad tenemos que entender que todo lo que significa ansiedad o nervios, por decirlo de alguna manera, guarda una relación con la activación de mucha energía que se está movilizando y es un suceso que es abrumador. Entonces, cuando tú te sientas amenazado, tu cuerpo automáticamente genera un montón de energía para ayudarte a pasar o salir pitando o huir o luchar o enfrentarte o algo. Pero esta energía es con la que queda inmovilizada. Ahora vamos a explicar detalladamente todo esto y por qué sucede. ¿Vale? Sucede que hay unos síntomas y que suelen ir en un cierto orden de aparición, pero no siempre. ¿Vale? Lo normal es,
que haya una hiperactivación, una opresión, una disociación o negación y también eh, una congelación, ¿vale? Entonces vamos a mirar un poquito paulatinamente a todos estos para ver un poco más, bueno, pues de qué se trata. En la hiperactivación, lógicamente, lo primero que ocurre es que la persona puede subir el pulso cardíaco, puede haber sudor, dificultades para respirar, respiración superficial, rápida, ¿vale? Jadeo, sudor frío, cosquilleo o una tensión muscular. También puede haber como unos procesos mentales en forma de aumento de pensamientos repetitivos. Me va a caer, no voy a poder, me va a atropellar, si ya estoy, voy a morir, yo qué sé, cosas así, ¿no? Hay una aceleración mental, entras como ¡bup! En un bucle y mucha preocupación. Entonces, si nos permitimos reconocer estos pensamientos y sensaciones, o sea, si cortamos el flujo natural, nos vamos a dar cuenta que va a llegar a un punto álgido y luego cesan. Siempre hay un aumento de la respuesta negativa que queremos extinguir, siempre hay un momento que aumenta antes de cesar, ¿vale? Bien, entonces, otra cosa que ocurre, la primera es una hiperactivación, luego hay una opresión. Bien, eh, parece ser como que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso actúa para asegurarnos que todos nuestros esfuerzos se enfoquen de la manera óptima durante la amenaza, ¿vale? Entonces, la opresión altera la respiración, altera el tono muscular para que haya más fuerza, más eficacia en la carrera, en los gestos que tenemos que hacer, en la escalada, lo que sea, ¿vale? Los vasos sanguíneos de la piel y de las extremidades de los órganos internos se contraen para que haya más sangre a disposición de los músculos, ¿vale? Que tienen que estar tensos y preparados para luchar, para huir o lo que sea, o las acciones defensivas pertinentes. Entonces, al sistema digestivo en paralelo, pues se queda sin actividad, se corta la digestión, se cortan los procesos o se ralentizan una barbaridad. Y todo va, la energía dirigida hacia los músculos. Bueno, también después también ocurre una disociación. De repente es como si esto nos protege de sentirnos abrumados de esta super mega activación. Entonces es como, bueno, me disocio, salgo afuera y es como yo no estoy ahí, ¿vale? Eh, esto surge porque es una de las formas favoritas de permitir que la persona pueda soportar una experiencia absolutamente devastadora que me está sobrepasando y que no puedo evitarlo, ¿vale? Entonces es insoportable. La negación quizás es la forma menor de disociación, o sea, es como el hermano pequeño de la disociación. Es una desconexión que se produce en el momento que está ocurriendo el evento, como me desconecto de mi cuerpo, mi conciencia se va por ahí, ahí dejo el cuerpo porque no lo puedo retirar porque ya está ahí. Y luego hay un sentimiento de indefensión, ¿vale? Eh, de inmovilidad y de congelación. Es decir, si la hiperactivación es acelerar el ritmo, pues la congelación es justamente lo contrario. Bien, si el sentimiento de indefensión es el sentimiento de no sé qué hacer, no puedo hacer nada, estoy totalmente sobrepasado por la situación, entonces no hago nada, ¿vale? Entonces es una sensación muy fuerte de estar colapsado, bloqueado, inmovilizado y totalmente desvalido. Y esto no es una sensación subjetiva, es que es real. Es que la víctima, la persona, no puede hacer nada para escapar más que quedarse allí aguantando lo que le caiga, ¿vale? Y luego a partir de ahí, como ya he dicho, digo, estos son, digamos, los primeros síntomas y luego hay una larga lista de síntomas que pueden ocurrir. Em, Aquí tenemos hipervigilancia, estar en hiperalerta a todos momentos, extremada sensibilidad a la luz o al ruido, o sea, todos los estímulos que sean un poco aumentados nos dan problema.
También tenemos respuestas exageradas, emocionales y sobresaltadas. O sea, a la mínima que ocurre algo parecido, ya sobre reaccionamos, ¿no? Puede haber pesadillas, terrores nocturnos, cambios de humor, reacciones de rabia, ira o llanto frecuente, vergüenza, culpa, falta de autoestima, reducción total de la capacidad de lidiar con el estrés. O sea, estás estresado por nada y por todo, tienes dificultades para dormir, insomnio. Y bueno, esto puede pasar, estos síntomas no se sabe en qué momento ocurren. Esto siempre es la respuesta es muy variable. Hay personas que tienen una capacidad de resistir, de resistencia muy fuerte y cuando esta resistencia sucumbe, entonces empiezan a aparecer en cascada los síntomas. No todos, unos sí, otros no, depende de cada persona. ¿Vale? ¿Qué puede aparecer de una manera mucho, o sea, quizás más tarde? Bueno, pues quizás ataques de pánico, ansiedad o fobias, quedarte en blanco, estar como desconectado en momentos puntuales del día o de la vida cotidiana, de repente te quedas como en blanco, como fuera del sitio, empiezas a evitar lugares, actividades, movimientos, recuerdos, personas, o al contrario, te atraen personas, situaciones peligrosas. No cualquier situación peligrosa. Es como un volver a revivir la situación. Te expones a esa situación en la que no pudiste terminar una acción inacabada. Ahora vamos a hablar concretamente de esto porque tiene mucha amiga y este es el eje de todo el hilo conductor de esta secuencia de este proceso. Bueno, luego hay todo tipo de conductas adictivas, ¿no? Comer demasiado, beber, fumar, las sustituciones que me dan un chute de dopamina cuando me siento mal, pues las estas. Conductas adictivas que me sirven para amortiguar, para anestesiar o para crear una sensación placentera momentánea a través de la dopamina. Hay una tendencia a olvidarte de las cosas, hay una amnesia de ciertos momentos, incapacidad para amar, de cuidar a otras personas, incluso a ti mismo, o de vincularse con otras personas, un miedo a morir o a que se te acorte la vida, a veces automutilación, sobre todo cuando ha habido abuso severo, hay cortes autoinfligidos, etcétera. Y pérdida de todas las creencias sustentadoras, ¿no? Ya dejas de creer en que hay un Dios, en una espiritualidad, en la religión, creencias en la amistad, en las personas, de tener fe en las personas, de tener fe en la vida. Y ya a largo plazo, aunque no es fijo y en este orden de aparición, pero bueno, ya podemos tener ahí otro tipo de problemas, otro tipo de síntomas. Ya te vuelves como más retraído a del mundo, ya tienes como una timidez excesiva porque no confías en la gente de alrededor y no sabes de qué van a ir, si pueden ser algún peligro para ti. Puede haber un montón de respuestas emocionales de amortiguación, incapacidad para asumir compromisos, sobre todo para vincularte con otras personas, fatiga crónica a un nivel muy bajo o un nivel muy bajo de energía como normal. Y aquí podemos incluir también problemas de dolores crónicos, fibromialgia, asma, problemas de la piel, problemas digestivos, sobre todo lo que tiene que ver con el colon espástico, síndrome premenstrual severo, depresión o sentimientos de desgracia inminente, va a pasar todo tipo de desgracias, sentimientos de desapego, de estar alienado o aislado, como de ser un muerto viviente, como de ya la vida no tiene gratificaciones para mí, yo no siento nada, las cosas que estaban con las que yo me sentía dichoso o gozoso o alegre ya no me dan ningún tipo de alegría, ya no me hacen sentir, ¿no? En definitiva, una capacidad para hacer planes, para proyectarte en el futuro, ¿no? Y todos estos síntomas pueden ser estables, pueden darse unos, otros no, o sea, esto es muy variable, ¿no? Pueden aparecer, luego desaparecen, luego vuelven a aparecer, están un poco así. Entonces, pueden ir y venir, pueden ser activados por el estrés, parece que se han ido, pero a la mínima que tienes un poquito de estrés vuelven, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que también dice Peter Levine es muy importante
cuando aparece cualquier tipo de trauma, nosotros estamos hablando de esas emociones atrapadas que han quedado, yo estoy hablando de esos traumas menores, ¿no? Cuando ha habido un gran trauma, un estrés postraumático severo ni gordo. Pero bueno, toda esa energía que ha podido ser congelada en un momento determinado en el cuerpo. Él dice que, y aquí coincide Peter Levine con Edgar Toll, con todos estos, con toda la corriente transpersonal, en donde cuando el trauma es una llamada a la transmutación del dolor. O sea, es una puerta a transmutar el dolor a través del cuerpo, ¿vale? Entonces el cuerpo, la emoción queda fijada en el cuerpo y hay como una tendencia que inconsciente, porque el sujeto no sabe lo que está haciendo, a volver a exponerse a esa situación o a otras parecidas para intentar desbloquear la situación. No sabe que intenta desbloquear la situación. El problema es que está tan atrapado por el dolor, tan sobrepasado, que no encuentra la puerta de salida a todo esto. ¿Vale? Entonces hay como una compulsión de repetir a las opciones que causaron el trauma originalmente. Entonces, es como una atracción letal, maliciosa, perversa, a volver a repetir, exponernos una y otra vez. Si hemos tenido abusos infantiles, pues puede que se dé una respuesta promiscua o directamente de prostitución o que tiendas a repetir con parejas que te agreden, que son muy bruscos a la hora sexual, o sea, al desarrollarse relaciones íntimas. Entonces hay como o también puede haber otras que sean parecidas, pero que tengan factores comunes, claves comunes, pero que no son exactamente la fotocopia de lo que pasó al principio. Entonces, estas representaciones repetitivas o estas teatralizaciones, las voy a llamar yo así un poco porque estás volviendo a representar lo que pasó, pero no exactamente de la misma manera, ¿vale? Entonces puede asociar un suceso traumático con otra situación y repetir esta otra situación en lugar de la original. Tropecientas veces, incluso aunque te detenga la policía, aunque pierdas relaciones, aunque te echen del trabajo, no sabes por qué te metes automáticamente como en ese callejón sin salida. ¿Vale? Pues es un vínculo letal y perverso el que se establece. Entonces, puede pasar, por ejemplo, incluso que haya accidentes recurrentes que tengan que ver con lo que pasó antes, ¿no? Eh, Parecen accidentales, pero aquí la clave está en encontrar, por ejemplo, eh, quiero contarte, por ejemplo, el caso de Marta y los accidentes de cocina. El contexto original ocurrió en un trauma a los 7 años. Vivió en un ambiente familiar donde el padre tenía explosiones de ira imprevisibles, terribles. Entonces, cuando él entraba en la cocina, todo el cuerpo de Marta pobre se tensaba. Entonces, la cocina ella la asoció a un espacio de peligro, porque allí da puñetazos en la mesa, explosiones de ira, volaban los cacharros, los platos, en fin. Y ella, el trauma no fue solo el miedo, sino la imposibilidad de defenderse y de huir. Se quedaba congelada. Entonces, años después, ya como adulta, bueno, pues Marta lleva aparentemente una vida estable, sin embargo, tiene un patrón que parece casual. Se corta los dedos cuando cocina, se quema con frecuencia al usar agua caliente, se le rompen los platos mientras los lava y los vasos, siente como una tensión inexplicable estando en la cocina sola. Entonces ella dice, bueno, pues nada, es que soy torpe, pues mala suerte, o es que me despisto, pero la frecuencia es la clave, ya te lo he dicho. Esto es lo importante, accidentes semanales o mensuales. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en realidad? Pues que su cuerpo está reviviendo la escena traumática, no de manera explícita, sino a través de la sensación corporal de peligro asociada a ese espacio. Entonces, la cocina la ha transformado en un escenario simbólico del trauma. Y su sistema nervioso no distingue pasado, presente y futuro, solo reconoce este lugar igual a amenaza. Punto. Así, Marta, en este caso, la persona reproduce la tensión corporal del trauma original, la mano le tiembla, el cuchillo se desliza, ¡pum! La respiración se corta, pierde precisión, se cae un plato. La mente se disocia, se produce el accidente. Y está reviviendo la experiencia original, pero desplazada. Aquí lo importante que es lo siguiente, que la persona no recuerda el vínculo de forma consciente, para el entorno es solamente mala suerte, sus personas de alrededor, pero para el cuerpo es la memoria traumática buscando una solución.
El accidente es una representación repetitiva, es una forma inconsciente de decir, esto sigue vivo, sigue vigente, tenemos que darle una solución, Marta, date prisa. Pero, ¿por qué es letal simbólicamente? Porque la repetición más tiene el sistema nervioso atrapado en el pasado, reencontrándose con el trauma una y otra vez, sin completarlo ni integrarlo. Es un bucle repetitivo. Entonces, el objetivo terapéutico sería llevar conciencia a esta asociación cuerpo, espacio, memoria, desactivar la respuesta automática y permitir que el cuerpo complete lo que no pudo hacer, defenderse, huir o expresarse o liberar la tensión. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto que te he contado es que los síntomas me están dando un mensaje. Es importante entender que cualquiera de estos síntomas pueden aparecer independientemente del tipo que haya causado el trauma, ¿vale? Y los síntomas pueden aparecer y desaparecer, ya te lo acabo de decir. Y sobre todo van a desaparecer cuando el trauma se resuelva. Entonces, para resolver este trauma, tenemos que aprender a confiar en estos mensajes, ¿vale? Y que simplemente son llamadas de atención. ¿Vale? Ahora vamos a ver un poquito más detalladamente, ¿te acuerdas que te comenté al principio los efectos del trauma sobre el cuerpo, sobre todo el tema de la congelación? ¿Vale? Cuando notamos que una situación amenaza nuestra vida, tanto la mente como el cuerpo movilizan un gran torrente de energía, ya te lo acabo de decir, para huir, para luchar y enfrentarse, o ver qué es lo que tenemos que hacer. Pero claro, normalmente cuando ya terminamos, nos hemos enfrentado, hemos huido, o hemos evitado la situación, ¿vale? Normalmente pues ahí hemos levantado mucha energía, ahora la tenemos que soltar, ¿vale? Pero los animales, cuando les termina la persecución, si han salido vivos de la persecución, lógicamente, tiemblan y sueltan la energía. Pero los humanos no lo hacemos. ¿Qué detiene este proceso? ¿Qué impide a la gente volver al funcionamiento normal cuando la amenaza ya no está presente? Has ido del trabajo, te has ido para tu casa, y sigues todavía ahí agarrada. ¿Por qué no podemos simplemente soltar nuestro exceso de energía tal y como hacen de la manera normal los animales? Bien, cuatro cosas claves para descongelar y liberar esta energía atrapada en el cuerpo. Lo primero que tienes que saber es que no necesitas recordar todo el hecho traumático, volver a revivirlo para transformarlo, para liberar esta energía, ¿vale? Entonces, otra cosa es importante, como digamos, trauma sucede a nivel instintivo, ocurre a nivel instintivo, los recuerdos que tenemos de los sucesos abrumadores quedan almacenados como experiencias fragmentadas y troceadas, pero en el cerebro más instintivo que tenemos, que es el reptiliano. Por tanto, es allí donde tenemos que ir a trabajar, ¿vale? Cuando somos capaces de acceder a estos recuerdos corporales, está bien, entonces ahí es cuando podemos descongelarlo, cuando a través de la sensación sentida, poniéndole forma, tamaño, color, lo que quieras, podemos empezar a descargar la energía instintiva de supervivencia que no pudimos usar cuando ocurrió este suceso. ¿Vale? Cuarta cosa, independientemente de cuál sea la situación particular, puedes aprender a descargar esta energía siempre. Todo se descarga, que te quede claro. Y la quinta cosa importante, la descarga puede ser dramática y visible, hacer muchos espavientos, muchos movimientos, o sutil y silenciosa, ¿vale? También es muy posible que el cambio sea muy sutil o dramático, quiero decir, o muy profundo. El dolor crónico puede desaparecer o podías ser capaz de hacer cosas que jamás has podido hacer desde que estabas traumatizada. Entonces, lo que te quiero decir es que todas las técnicas de las cuales nos provee Peter Levine en este libro, ¿vale? Que yo te recomiendo que te compres porque me parece súper cortito, 118 páginas, o sea, te lo lees de tirón. Yo te lo voy a, o igualmente, aunque no te lo compres, yo te lo voy a detallar aquí en cada uno de los vídeos,
¿vale? Entonces, usando estas técnicas que vienen en este libro, muchos de vosotros vais a ser capaces de ayudaros unos a otros y de ayudar a vuestros hijos, familiares y amigos, tanto a prevenir como a resolver vuestros traumas. Esto es lo que dice Peter Levine en este libro. Te da unas indicaciones para que tú las puedas hacer en uso doméstico. También es importante decir, si notas que hay una emoción que te está sobrepasando o que hay algo con lo que no puedes, automáticamente llamas a un terapeuta que esté certificado con este, con esta técnica, con esta herramienta y te va a poder, y te puede ayudar. ¿Vale? Entonces yo te voy a dar aquí unas indicaciones para que a nivel doméstico, porque es de lo que se trata, este programa va a ser online, para que tú lo puedas hacer a nivel doméstico. ¿Vale? Y nada, ya te voy a dejar, como este vídeo de introducción ya es absolutamente gigantesco, pues hasta aquí y seguimos el siguiente vídeo.